Ceuta, una ciudad de España que se encuentra del lado de África, ¿no? Hay que recordar que Ceuta tiene menos de 100.000 habitantes y que se encuentra, digamos, dentro de la, vamos a decir, del continente africano, vamos, ¿no? Lo podemos observar aquí, ¿no? Y bueno, pues ha presentado ahora mismo una doble crisis, una crisis de migrantes y una crisis diplomática que tiene entre España y Marruecos. Esta crisis se debe a este personaje llamado el Brahim Ghali, que es el líder del Frente Polisario, jefe del Frente Polisario saharaui, de 71 años y que según pues la misma ministra de Asuntos Españoles, Arantxa González, habría sido admitido por razones estrictamente humanitarias, dice la misma ministra. Ahora, obviamente, pues esto genera una situación muy compleja en la que pues ya hay diferentes reacciones, ¿no? Pero claro que pues la situación es clara en el sentido de que Marruecos está haciendo presión con España de esta manera. Ahí se ve como los policías de Marruecos, los guardias que están, digamos, en el muro, en la división entre España y entre Marruecos y Ceuta, le abren la puerta a los migrantes, sobre todo jóvenes, muy jóvenes, pero también hay familias que están cruzando. Algunas familias que ya, pues vamos, tenían su plan de hacer el cruce y de buscar refugio del lado español, pero otros que escucharon la oportunidad de que iban a tener la puerta abierta y entraron directamente. De ayer a hoy, ayer iban 5.000 migrantes, ya se suman algunos miles más, ya van 8.000 migrantes que han entrado directamente a una ciudad de menos de 100.000 habitantes, pues obviamente saca de onda, sorprende. Los que viven en Ceuta o una buena parte de la población pues ha reaccionado en las redes duramente contra el gobierno español de Pedro Sánchez, diciendo que bueno, pues no están poniendo orden, ¿no? Y Pedro Sánchez pues está recibiendo el golpeteo político, obviamente, pues por los mismos de Vox, por la misma gente también que pues estaba molesta, ¿no? Sobre todo en Ceuta por esta situación. Al final de cuentas, el tema migratorio es un problema que se tiene desde hace muchos años, pero el hecho de que le abras la llave, ¿no? Que desde Mohamed VI, que es el rey de Marruecos, diga, pues me molesta que hayas recibido a este jefe del Frente Polisario saharaui, Brahim Ghali, no me molesta que hagas eso, pues entonces yo ejerzo presión por haber hecho esto y le abro la llave a que entren todos los migrantes que quieran. De momento han regresado ya a 2.500 de estos migrantes, las autoridades españolas los han regresado, pero mientras Marruecos quiera, pues seguirá abriendo paso. Se vieron rebasadas las autoridades españolas en el tema de migración y evidentemente esto pues va a cambiar. Ya están recibiendo refuerzos, ya el gobierno español, pues incluso el mismo Pedro Sánchez fue a Ceuta para tratar de tranquilizar esta situación, donde hubo ya protestas, donde incluso bueno, algunos migrantes lanzaron rocas a los policías, los mismos protestantes de Ceuta, la gente que ha estado protestando, pues ha recibido muy mal, obviamente, a Pedro Sánchez. Observamos aquí uno de los videos que circulan donde llega el gobierno español. Un grupo de personas pues está, pues bueno, criticando y gritándole de todo a al mismo Pedro Sánchez. El punto aquí es que, pues, la situación de desigualdad y de pobreza que hay en Marruecos es tremenda, definitivamente, que pues es una monarquía al final de cuentas y que pues es dura con su misma población y básicamente está utilizándolas como carne de cañón, o sea, está utilizando a la necesidad de esta gente, ¿sí?, para hacer presión a un gobierno español, y está funcionando, está funcionando, porque al final de cuentas pues esto les va a traer un problema, obviamente una crisis interna, nacional en España, con la oposición, vamos a decir, del partido de Vox y seguramente por ahí del mismo PP, que estarán criticando el accionar de Pedro Sánchez, justificado o no justificadamente, eso ya ustedes me comentarán sus opiniones, pero la crisis humanitaria se está dando, una crisis fuerte en la que pues van a intentar regresar a todos estos migrantes. Va a ser un tema complejo, un tema delicado. Ya hubo incluso disparos al aire en el momento en que estos grupos de migrantes dicen, pues empezaron a lanzar algunas rocas, ¿no?
pues también la misma policía o los mismos, digamos, guardias que están ahí en esa zona del lado español empezaron a disparar al aire, pues para que aparentemente se calmaran las cosas. La situación puede ponerse seria, puede ponerse más complicada. Obviamente ya hay afectados en Ceuta que aseguran, pues entraron a la fuerza a algunos apartamentos, a algunas regiones y se apostaron ahí para que no fueran regresados a Marruecos. Miren, van a salir muchas historias de este tema, pero al final de cuentas esta es una situación binacional, es un tema, es una crisis primero diplomática, porque pues es lo que lo detona, ¿no? El tema diplomático, obviamente, pero también es una situación que hay que observar, ¿verdad? Que hay que decir, bueno, esto que ustedes ven, estos miles de migrantes que están entrando, no están entrando ni por gusto, ni porque, no, están entrando porque tienen una urgencia, una necesidad de sobrevivir básicamente, ¿no? Aseguran en las entrevistas que han estado surgiendo en estas últimas horas, aseguran que no hay trabajo, que básicamente no tienen miedo a nada porque pues lo que buscan es sobrevivir. Y lo que se vive en Marruecos no tiene comparación en lo que se vive con otras regiones de África que todavía viven unas crisis más abundantes. Entre el COVID y entre las crisis constantes que viven en África, obviamente pues este es un reto para el mundo, pero es un reto principalmente para Europa, para España, para Italia, para Francia y para todos los países pues que reciben a grupos grandes de migrantes, pero que al mismo tiempo pues son de alguna manera pues el detonante de años de explotación en los países africanos, pero siempre con la idea de explotar, pero nunca dar algo a cambio, ¿no? Y la situación pues es compleja, ¿no? La verdad es que lo que se vive en África es algo de décadas, ¿no? Si no es que de siglos, una situación muy fuerte. Estaremos atentos informándoles a detalle, recordarles que tenemos noticias exclusivas en lo que es el podcast en Anchor y en Spotify, todos estos podcasts, en Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Les estamos enviando también algunas exclusivas por ahí, así que pues estén atentos a este tema. El día de hoy subimos un audio, un podcast sobre 3 noticias que me parecen pues positivas que están sucediendo en México respecto al COVID después de tantas situaciones muy tremendas de lo que se ha vivido en el mundo y aquí en México. Pues 3 noticias que yo creo pues pueden ser muy positivas y podría ser tal vez el principio del fin de esta situación. Claro que esto va para largo, pero al menos pues podría ser algo que ayude a reducir al menos la parte aguda, la parte difícil de esta situación del COVID. Pero bueno, es otro tema, ya estaremos analizándolo más a detalle. Estaré observando esta situación en Ceuta, en España. Si tienes la oportunidad de contactarnos desde Ceuta o desde España y darnos tu opinión, sería muy interesante para que aportes y hagas un comentario al respecto. Estaremos atentos. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego.